Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Sean todos bienvenidos a nuestro estudio número 20 de nuestro manual Debes Saber. El tema de hoy es importante que aprendamos para que sepamos ante todo cómo debemos de confiar en el Señor. Debemos saber que solamente debemos confiar en Dios. Hoy aprenderemos que confiar en Dios es estar seguros de que la presencia de Él está en nosotros, que es efectiva también en nuestros corazones. Debemos de entender que no importa lo que estemos viviendo hoy, ante cualquier circunstancia, confiemos que el Señor tiene planes de bien para los que hemos puesto nuestra confianza en Él. Pero, ¿qué significa la confianza en el Señor? El confiar en Dios es un elemento esencial de la fe verdadera y salvadora que mira a Dios y encuentra paz, fortaleza y satisfacción en el vivir, y mucho más teniendo a Él en nuestros corazones y en todo lo que Él ha hecho, está haciendo y hará ahora y para siempre por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor te dice hoy: confía en mí. Es por eso que este estudio es importante, que aprendamos a que no podemos confiar en el hombre. Tenemos que aprender a confiar en Dios. Oremos. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu amor y tu misericordia. Gracias por, Señor, darnos la enseñanza para que todo lo que hagamos, todo lo que pongamos ante ti, sea siempre confiando en que tú nos oyes nuestras oraciones cuando estamos en comunión contigo y cuando hacemos tan solo tu preciosa y divina voluntad. Gracias por todo lo que tú nos muestras. Te pido que tu Espíritu Santo se revele sobre cada uno de los oyentes hoy y que reciban el mensaje de edificación que tú tienes para nuestras vidas. Te damos gracias en el bendito nombre que es sobre todo nombre, tu Hijo Jesucristo. Amén. Pues sí, amados, debemos de confiar en el Señor, y el Salmo 37:3 nos dice así: confía en el Señor y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. El Salmo 37:4 dice: deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Salmo 37:5: encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él lo hará. Así es que nos están dando consejos muy importantes: que hagamos el bien, los que estamos habitando hoy en esta tierra, y que nos apacentemos de la verdad que es Jesucristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. También nos dice que nos deleitemos en el Señor, en su conocimiento, conocerlo cada vez más y tener una intimidad más personal con el Señor. Y dice más adelante que Él te concederá las peticiones de tu corazón. El Señor concede, amados hermanos, las peticiones de nuestro corazón, siempre y cuando nosotros estemos bajo el orden que Él le agrada. Y dice más adelante: encomienda al Señor tu camino. Deja que Dios sea el que guíe tus pasos, no seas tú el que guíe tu vida, deja que Dios sea el que lo haga. Y dice más adelante: confía en Él y Él lo hará, porque Él no es un hombre para mentir, ni un hijo de hombre para arrepentirse. Lo que el Señor ha prometido, lo cumple. Y debes de saber que confiar en Dios está relacionado con la confianza que tenemos con la fe salvadora, y esta confianza crece, obviamente, amados hermanos, por medio de nuestro conocimiento del Señor, sus promesas, sus acciones para con nosotros. La confianza en Dios, por nuestra parte, debe de ser un aspecto totalmente de fe. Y este aspecto de fe tiene tres elementos importantes que debemos de poner en práctica. Primero, el conocimiento de Dios por sus escrituras. Debemos de aprender a leer la palabra, a entender qué es lo que el Señor nos quiere enseñar. El reconocimiento de que por Jesucristo somos salvos. No hay otro camino más que el camino de Jesucristo para llegar al Padre. Y tenemos que reconocer que Él es el único camino, verdad y vida. Y también la seguridad de que tenemos la vida eterna. El mismo Señor Jesucristo nos enseña que nada, más bien nadie, nos va a arrebatar de su mano. Estamos tranquilos, estamos confiados en que somos hijos de Dios. Y los tres aspectos que he tocado, que son el conocimiento, el reconocimiento y la seguridad de que tenemos la vida eterna, pues estos tres aspectos van de la mano. Pero si no confiamos, nuestra fe no va a estar completa.
Y esto se va a comparar a lo que la Escritura nos dice en Santiago, en que hasta el enemigo cree y tiembla, pero no se arrepiente o se humilla ante el Señor. Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Y el Salmo 78:22 nos dice así, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Así es que nosotros tenemos que estar seguros y confiados y creer en todo lo que el Señor nos enseña en su palabra y todo lo que Él nos, al momento de enseñarnos, debemos de estar confiados de que Él nos lo va a hacer válido en nuestra vida. Confiar en Dios, amados hermanos, es la esencia de la vida en Cristo. Sabemos que no es fácil, que existe oposición, ya que el mundo trata de cuestionar esta verdad, que el Señor sea el camino, la verdad y la vida a Jesucristo, y está demeritándolo constantemente. Está diciendo que la Biblia ahora son enseñanzas que ya han caducado, y esto no es cierto, amados hermanos, es una mentira. La palabra de Dios es real y verdadera y actual aún más ahora. La Biblia tiene mucho que decir del amor de Dios, de sus promesas y de sus advertencias, porque el Señor siempre nos advierte hacia dónde y por dónde debemos de caminar y de que Él nos va a ayudar, sea cual sean nuestras circunstancias que estemos viviendo hoy en esta vida. Lo primero que debemos de entender, amados hermanos, es que se nos ordena a confiar en el Señor. David dice en la Escritura así, miren, Salmo 4:5, ofrezcan sacrificios de justicia y confíen en el Señor. También en Proverbios 3, del 5 al 6 nos dice y nos exhorta, confía en el Señor con todo tu corazón, no te apoyes en tu propio entendimiento. También podríamos decir otras traducciones, dice, no te apoyes en tu propia prudencia, en tu manera de pensar, en tus acciones que crees que son las verdaderas y que ese es el camino bueno. Amados hermanos, estudiemos la palabra de Dios, entendamos que solamente reconociéndolo en todos nuestros caminos, Él va a enderezar nuestras veredas. Así lo dice este proverbio en el versículo 6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Tal vez has estado caminando por un camino que no es el que Dios quiere que camines. Y hoy el Señor te enseña y te dice, y no confíes en tu propia prudencia, sino que confía en el Señor. De hecho, la vida cristiana, amados hermanos, es una vida que confía en Dios desde los principios hasta los finales en el que hemos declarado a Jesucristo como nuestro único y seguro Salvador. Marcos 1:15 nos dice así, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Hoy más que nunca debemos de creer en las buenas nuevas que significa Evangelio. Tenemos que creer lo que el Señor nos está advirtiendo, porque Él también nos está advirtiendo las cosas como están sucediendo hoy en esta tierra. Después de que hemos sido llamados a creer en el Señor y a creer en el Señor Jesucristo, ahora nosotros, la palabra de Dios nos dice que sin fe va a ser imposible agradar al Señor. Y esto está en Hebreos 11:6, dice así, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que Él existe, o sea, que haya fe de que Dios existe, amados hermanos, y que recompensa a los que lo buscan. El Señor va a dar recompensa a todos los que lo busquemos de todo nuestro corazón. Y esta fe, en la cual la confianza es elemento central, distingue también a los que estamos en Cristo, de aquellos, obviamente, porque hay gente que no conoce de Dios, son aquellos que están en Adán, llamémoslo así, porque él fue el que pecó. Los que para ellos, podría yo definir también, las cosas de Dios son locura. Ellos no quieren saber nada de Dios, tan solo se dejan guiar por lo que ellos creen que es su verdad. Pero recuerden, ya se los he dicho muchas veces, hay caminos que para el hombre creen que son caminos de vida, pero a la fin son caminos de muerte. Y esta fe también, amados hermanos, el creer, el confiar en el Señor, se forja a través de en nosotros de
que verdaderamente estamos seguros de la gracia y el poder de Dios en nuestra vida y que por medio de su palabra y del Espíritu Santo Él nos las está revelando. Y es importante también que sepamos el por qué el Señor obra en nosotros para que querramos hacer ese deseo de confiar en el Señor. Mira, Filipenses 2:12 dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque, versículo 13, porque Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y es por eso que es importante, amados hermanos, que pongamos todo en práctica, porque Él quiere que nosotros lo hagamos y Él nos da cómo hacerlo. De ti depende tomar esa decisión. ¿Y cuál es el propósito de todo esto? Te preguntarás. El propósito es alentarnos a confiar en Él y crecer en nuestra relación con el Señor. La Biblia tiene mucho que decir, amados hermanos, en cuanto a la perfección de Dios, sus promesas, sus acciones, y nos provee como ejemplos para afirmar y confiar en Él para otras personas, porque nosotros debemos de ser ejemplo, testimonio, para que otras personas lleguen a los pies de Cristo. Y es por eso que ya a mí me gustaría que viéramos algunas de las promesas que el Señor tiene en su palabra y que son verdad. Mira, ¿por qué podemos confiar en Dios? Porque su palabra, como se los digo, es verdad y Él va a mantener todas sus promesas tal como están escritas y las va a cumplir en nosotros si tú decides apropiarte de ellas y tomarlas para ti. El Señor declara una bendición en Jeremías 17:7. Fíjate lo que el Señor te dice: bendito el varón que confía en el Señor y cuya confianza es Dios. Jeremías 17:8 nos dice así: porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Esto es una promesa hermosa para nosotros como hijos de Dios que conocemos de Cristo, porque es bendito el varón que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Así lo dice Jeremías 17:7. Yo pongo mi confianza en el Señor en todo lo que hago y sé que Dios es el que guía mis pasos. Yo te invito a ti que hoy decidas definitivamente que dejar que el Señor sea el que guíe tus pasos, porque entonces viene la promesa en el versículo 8 de Jeremías 17, porque serás como un árbol plantado junto a corrientes verdaderamente cristalinas, hermosas, donde vas a poder echar tus raíces, y no verás cuando viene el calor, sino que tu hoja siempre estará verde, siempre darás fruto, siempre estarás fuerte, siempre estarás fortalecido por Dios. Y en el año problemático, en el año de sequía, como los que estamos viviendo nosotros en esta tierra, porque son años de sequía, no te vas a fatigar, ni dejarás de dar fruto. Qué hermosa promesa de Dios. Pero dice que confíes en Él y pongas tu confianza en el Señor. Y esa bendición, amado, se va a cumplir porque el Señor no puede mentir, se los he dicho ya antes, porque Él va a cumplir todas sus promesas. Pero lo más importante de todo esto es que confíes en el Señor y que creas lo que está escrito en su palabra. La Biblia está llena de lo que Pedro llama sus preciosas y maravillosas promesas, que tiene que ver con nuestra completa salvación y entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mira lo que dice 2 de Pedro 1:3. Dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, que han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, Jesucristo, amados hermanos. Y 2 de Pedro 1:4 nos dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Son nuestras, ya nos las dio, aprópiate de ellas, para que por ellas llegaseis a ser participantes. O sea, el Señor nos hace participar de su naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, la que está viviéndose hoy,
hemos huido de todo eso, ahora nos consideramos hijos de Dios a causa de el pecado, a causa de la concupiscencia, termina este versículo. Es por eso que es importante que nosotros aprendamos a vivir y dejarnos guiar por el Señor. Y amado, yo te pido que entiendas que el Señor es el que va a alumbrar nuestro entendimiento para entender la esperanza de nuestra herencia. Y para que tú creas en todo esto, vas a tener que dejar que el Señor sea el que te hable y que tengas una comunión más íntima con Dios y que por medio de su palabra Él te revele esa luz. Efesios 1:18 dice, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Es por eso que, amados hermanos, el Señor nos va a llevar a buen término lo que comenzó en nosotros, lo cual es nada menos que salvar a todos nosotros, a todo el pueblo de Dios, de la oscuridad del pecado. Es por eso, amados hermanos, que yo quiero despedirme de este estudio diciéndoles que el Señor es el buen pastor y cuida de sus ovejas. Y nos dice que nadie va a poder arrebatarnos de su mano. Juan 10:28 dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Juan 10:29 dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Cada cristiano puede dar testimonio personal de la confiabilidad de Dios al ver su obra en nuestras vidas, amados hermanos, siempre cumpliendo con sus promesas el Señor de salvar nuestras almas, las almas de todos aquellos que se rindan ante Cristo y usarnos para sus propósitos y consolarnos con la paz que sobrepasa todo entendimiento al correr la carrera que Él ha planeado para nosotros. Cuanto más experimentamos su gracia, fidelidad y bondad, más confiaremos en el Señor. El Salmo 105 nos dice, porque el Señor es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amados hermanos, confiamos en el Señor. Oremos. Gracias, Padre, gracias por este tiempo que tú nos das para poder entender que alejados de ti nada vamos a poder hacer, que sin fe es imposible agradarte y que a ti te agrada, Señor, que estemos seguros de que tú, Señor, eres el camino, la verdad y la vida, tu Hijo Jesucristo. Porque sabemos que así estamos seguros de que llegaremos a ti, Padre Celestial. Gracias por tu amor, gracias por tu gran misericordia. Y hoy te pedimos a todos los que nos ven por redes sociales, y yo invito a todos aquellos que nos ven por redes sociales, si quieren recibir a Cristo en su corazón hoy, reconocerlo como el único camino, verdad y vida para llegar al Padre, yo te invito a que inclines tu cabeza y que aprendas a confiar en el Señor diciéndole así, dile, Señor, me rindo ante ti, perdóname, he confiado en mis fuerzas, en la manera de pensar mía, en lo que he oído, en lo que la gente dice, pero tú me has enseñado ahora que yo debo de confiar tan solo en ti, porque así llegaré a verte. Gracias, reconozco a tu Hijo Jesucristo como mi único y seguro Salvador, me rindo ante ti, bendigo tu nombre, declaro que Jesucristo murió en la cruz para el perdón de mis pecados, pero que Él resucitó y venció la muerte, y que ahora está Él sentado a la derecha de ti, Padre, y que tú, tu Hijo Jesucristo, intercede por mí. Señor, te doy gracias por este tiempo, bendigo tu nombre y te glorifico. En el bendito nombre que es sobre todo nombre, tu Hijo Jesucristo. Amén. Amados hermanos, que el Señor los bendiga. Si Dios lo permite, nos veremos el próximo lunes en el siguiente estudio. Hasta pronto.